Vamos a hablar aquí algo muy maravilloso que ya Dios venía colocando esta palabra en mi espíritu, en mi corazón, amén. ¡Gloria a Dios! Y a su nombre. Capítulo 1 del libro 2 de Pedro. Vamos a empezar del verso 2, que dice así: gracia y paz os sean multiplicadas. Ya conmigo, Dios es un Dios de multiplicación, que nos quiere bendecir de una manera abundante. Esa gracia, esa paz, abundantemente. Escuche, en el conocimiento de Dios, que esto trae un resultado en el conocimiento, esa multiplicación en el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Claramente que para que tengamos más de Dios tiene que haber un esfuerzo y un esmero y dedicación nuestra para recibir más. Amén. Tiene que haber, diga conmigo, un esfuerzo. Decirle que no te tienes que esforzar más. Si tú quieres más de Dios, esfuérzate más. Amén. Dios quiere, porque dice que sean multiplicadas en el conocimiento. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Toma tu asiento. El apóstol Pedro en esta segunda epístola, en esta segunda carta, nos marca y nos muestra la introducción de este primer versículo, nos lleva y nos habla acerca del vivir en la vida cristiana, del vivir ahora como un hijo de Dios, siendo participante de una naturaleza la cual no es una naturaleza corrupta, sino es una naturaleza incorruptible, que es la naturaleza de Dios. Como dice aquí, dice la palabra de Dios que nosotros huimos de la corrupción que hay en el mundo, que la naturaleza divina cumple la función, la naturaleza de Dios en nosotros, al nosotros recibir del Señor. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo y le recibimos a Él, ¿qué recibimos del Señor? Primero, el perdón, si nos arrepentimos. Tú recibes el perdón de los pecados, porque te arrepentiste, porque confesaste que eras un pecador y que Cristo Jesús vino para perdonar nuestros pecados. Y luego de que tú recibiste el perdón porque accediste y reconociste tus pecados, lo recibiste a Él, y ahora Él viene a vivir y a morar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y a la hora de estar en nuestro espíritu, ¿dónde está morando Dios? Decía que está a tu lado, Él mora en tu espíritu, dentro de ti. Ahora eres tú templo del Espíritu Santo. Ahora eres tú la casa de Dios. Antes Dios estaba en su casa, que era en el Antiguo Testamento, en el templo. Ahí estaba, Él vino. Amén. Pero cuando hicieron las cosas mal del pueblo de Israel, dice que Él ascendió nuevamente de donde vino, de los cielos. Se fue. Amén. Porque el pueblo se había extraviado, los sacerdotes no estaban haciendo las cosas correctas. Pero ahora el Señor está viviendo y está morando dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y miren cómo dice el verso 3, dice que todas las cosas le pertenecen a la vida. ¿A qué vida?
porque Él es la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Él es la vida, Él es la vida, Él es la luz de los hombres, como dice la palabra. Dice que todo pertenece a la vida. Decirle al que está al lado: todo le pertenece a Él. Todo es de Él. Todo lo que hoy vemos nosotros fue creado por Él. Y todo le pertenece a Él. Amén. El diablo usurpó al hombre, lo tomó al hombre por la desobediencia, por el pecado. Entonces el diablo tuvo legalidad, tuvo dominio. Pero en realidad todas las cosas le pertenecen a Dios. Desde el principio todo fue hecho por Dios. Amén. Y todo es de Dios. Pero el hombre dio y se dio a la tentación y cayó en el pecado de la desobediencia. Entonces ese dominio que tenía el hombre se lo transfirió a Satanás. Entonces Satanás tomó territorio, tomó dominio y subyugó al hombre durante mucho tiempo. Pero Dios no se iba a quedar de brazos cruzados, sino que Dios dijo: el hombre me pertenece a mí. El linaje humano es mío, la creación me pertenece. Aunque la creación esté bajo maldición por el pecado, como hoy se acuerda que recibimos, Dios va a restaurar, va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Él va a restaurar todas las cosas. ¿Cuánto dicen amén? Entonces por eso vino el Señor, ¿a qué? A tomar lo que le pertenece a Él, lo que es de Él. ¿Quiénes somos? Nosotros le pertenecemos a Él. Todo el linaje humano le pertenece al Señor. Pero claro, el diablo, ¿qué hace? Ciega. El diablo pone velos en los ojos. El diablo seduce en la concupiscencia. Da poder, ¿para qué? Para que el hombre cada vez más se aleje de Dios y no se acerque a Dios. Por eso vino el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo, para romper las maldiciones, para hacerte libre, para quebrar tus maldiciones, para quebrar tus enfermedades, para hacer pedazo toda obra diabólica. Todas las cosas que le pertenecen a la vida. Entonces, estamos entendiendo que todo le pertenece a Dios. Tu vida le pertenece a Dios, tu familia le pertenece a Dios. Aunque no sean cristianos, aunque todavía no tengan a Cristo, pero fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, dice que todo le pertenece a la vida y a la piedad. La piedad no es otra palabra, sinónimo de piedad, misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios piadoso. Amén. Pero también es un Dios justo. También es un Dios el cual marca su justicia. Pero Él es muy bondadoso, muy amoroso y muy misericordioso, pero también muy justo. Amén. Dice que todas las cosas le pertenecen a la vida y a la piedad. Y dice: no nos han sido dadas. Decía que está a tu lado: se te fue dado por su divino poder. Todo se nos fue entregado por la vida de Cristo, por su divino poder. Ahora tú tienes a Cristo en tu vida y ahora tú puedes vencer las cosas que no podías vencer. Porque todo le pertenece a Él, todo es de Él, todo está sujetado bajo el dominio de Dios. Él tiene el poder, Él puede subyugar. Él venció, como dice, Él venció al pecado, Él venció las enfermedades, Él venció el engaño, Él venció la mentira, Él venció todo. Y ese poder está en nosotros. Se nos fue dado, se nos fue impartido, se nos fue transferido, se nos fue dado a nosotros por su divino poder, como dice la palabra aquí. Porque todo le pertenece a Él, la vida y la piedad. La vida y la piedad. Tu vida es de Él. Él con quien quiere ser misericordioso, es misericordioso. Y con el que no quiere, no es. Porque Él es Dios. Amén. Por eso dice la Biblia que aquel que es misericordioso, Dios tendrá misericordia. Entonces todo procede de Dios. Entonces todo esto se
pastor, ningún hombre, sino el que te llamó fue Dios. Dios te escogió, Dios te llamó. Dios puso su mirada sobre tu vida. Amén. Por su gloria y por su excelencia. Y el verso 4 nos muestra que dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué nos dio? Conmigo, promesas grandísimas, dice la Biblia. Hay muchas cosas que Dios nos promete en la palabra del Señor. Claro que hay promesas que están condicionadas. Hay promesas que dependen que sean cumplidas nosotros si nosotros obedecemos, porque tienen condiciones. Hay promesas de las cuales, por ejemplo, Cristo ya murió y ya nosotros no tenemos que hacer el sacrificio. Él nos justificó. La justificación significa, tú eras una persona que estabas condenada como en un juicio, tú eras culpable. Tú eras culpable de juicio y te iban a enjuiciar, y tú ibas a ir, por ejemplo, para que usted entienda en un sentido natural, el culpable que cometió un ilícito tiene que ir a parar a la cárcel, porque es juzgado, porque hay una evidencia, porque hay pruebas. Entonces, pero Cristo vino a justificarnos, Él vino a absolvernos de la condenación del infierno, Él vino a absolvernos de ese juicio de muerte, de maldición. Él vino, Él pagó, Él nos rescató, Él no pagó con dinero. Vio que hoy se paga fianza para que salga alguien. No, Él nos pagó con su vida a precio de sangre por medio de su Hijo. Por eso fuimos absueltos de esa condenación, fuimos justificados. ¿Cuándo dicen amén? ¿Me va siguiendo? Entonces, esas promesas, hay promesas que son condicionadas, con condición. Por ejemplo, una de las promesas que es sin condición es que se haga algo tú y toda tu casa. Pero ¿cuál es lo que tú tienes que hacer para que esta promesa se cumpla? Tú tienes que creer en el Señor y tienes que serle fiel al Señor. Entonces esta promesa se pondrá activa en tu vida y traerá el resultado de que por medio de ti, si tú estás firme, lleguen todos los demás. Lleguen todas tus familias, lleguen tus seres queridos, pero tú tienes que ser en punta de lanza. Tú tienes que ser la persona que te afirme, que ames a Dios, que no lo deje, que no lo abandone, que no sea la persona que haga la punta de lanza y abra las puertas para que tu familia pueda llegar a la casa del Señor. Amén. Y después hay promesas que Dios nos prometió, que tenemos que nosotros poner de nosotros y buscar a Dios para que llegue al cumplimiento. En Deuteronomio 28 habla de las bendiciones que van a venir a nosotros si obedecemos a Dios. Dice que todas esas bendiciones nos van a alcanzar. Seremos benditos en el campo, seremos benditos en la ciudad, serán benditos, dice ahí, los animales, será bendita toda la masa, será bendita el lugar donde se cocina, donde se amasa, donde se hacen todas las cosas. Todo será bendecido por Dios. Pero la condición es que nosotros debemos de obedecer a Dios. O sea que hay promesas que están condicionadas y tenemos que nosotros cumplirlas si queremos verlas real en nuestra vida. ¿Saben por qué muchos cristianos se frustran en la iglesia? Porque muchas veces ellos reciben las palabras de parte de Dios, de parte de la Biblia, pero ellos no ponen de sí para que esa palabra se cumpla. Ellos creen que porque el pastor o porque el profeta liberó la palabra se va a cumplir. Sí, se va a cumplir, porque lo que Dios dice lo va a hacer, pero se va a cumplir a medida de que tú pongas en obra, a medida de que tú te entregues al Señor, seas obediente a Dios y seas fiel a Dios. Dios te puede decir algo muy maravilloso que va a hacer con tu vida, pero si tú no obedeces a Dios, tú no te entregas a Dios, tú sigues haciendo lo que tú quieres y vives tu vida como quieres, vas a vivir solamente de promesas, pero no de promesas cumplidas en tu vida. Amén. Dios quiere restaurar tu familia, Dios quiere restaurar tu
matrimonio. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que entregarte en las manos de Dios. Hacer todo lo que Dios te dice en su palabra. Buscarlo a Dios, buscar la restauración. Y Dios lo va a hacer. Dios prometió restaurarte. Dios puede restaurar un matrimonio quebrado. Claro que sí. A veces las personas dicen es imposible que esto se restaure, es imposible que esto salga adelante. No, no es imposible. Si está en las manos de Dios, todo es posible. Si está en las manos de Dios y te colocas en las manos de Dios, todo será posible. Y Dios lo hará. Pero hay ciertos requisitos que tendrás que cumplir, que Dios nos pide en la palabra, para que tu matrimonio entre en ese proceso de transformación, en ese proceso de limpieza, en ese proceso que se va a restaurar, o tu familia, o tu vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos muchas promesas que Dios nos dio, tenemos muchas cosas que Dios nos habla, pero muchas veces no se cumplen porque nosotros no caminamos, nosotros no tomamos esa promesa y andamos sobre esa promesa fielmente y obedecemos a lo que la palabra dice para que esa promesa se cumpla en nosotros. Claro que todo esto va a proceder de la vida, dice en el verso 3, que todo esto nos fue dado por su divino poder. Todo esto procede por la vida de Cristo, por la vida divina, por el Espíritu Santo de Dios. Todas esas promesas llegarán por medio del Espíritu, por medio de las cosas que Dios ya nos prometió. ¿Cuánto dicen amén? Para que dice grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esas promesas que Dios nos dio son para que nosotros llegásemos a ser esos participantes de estas cosas divinas. El hombre, cuando estaba en pecado, no tenía la relación directa con Dios como fue al principio con Adán, cuando Dios hablaba con Adán. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 1, que habla toda la creación, pero cuando Dios hizo a Adán, dice que Dios hablaba con Adán. Y Adán lo oía la voz de Dios. Adán andaba en el huerto del Edén y oía a Dios, y Dios le enseñaba, y Dios le decía a Adán, bueno, tienes que hacer esto y lo otro. Entonces Adán escuchaba a Dios. Pero cuando se cayó en pecado, ya Dios no habló más con el hombre, como hablaba en un comienzo. Sino que después el hablar de Dios se instituyó por medio de los sacrificios. Cuando dice gloria a Dios. Pero ahora, entonces el hombre no podía tener esa comunión directa con Dios al principio, porque al principio era un ser puro, era un ser santo el hombre. Amén. Entonces dice aquí, escuchen, ahora nosotros somos participantes porque la vida de Cristo entró en nosotros. Y ahora yo puedo participar, ahora entonces yo puedo entrar a la presencia de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo, porque ahora participo de su vida. Por medio de Cristo yo puedo obtener, recibir, entrar en la presencia, sentir a Dios, hablar con Dios, escuchar a Dios en mi interior, recibir lo que Él me quiere dar en cuanto a dones, recibir lo que Él me quiere dar para la obra, para la edificación, para el beneficio de la iglesia. ¿Cuánto dice amén? Todo eso viene por medio del Espíritu, porque ahora somos participantes de la vida divina. Entonces ahora, hermana, tú puedes orar, ahora, hermano, tú puedes clamar a Dios. ¿Por qué? Yo no sé orar, pastor. ¿Cómo oro? No digas no sé orar, dile Espíritu Santo, enséñame a orar, direccióname cómo orar. Yo no sé, pero tú sabes, tú me vas a conducir, tú me vas a decir, a mostrar, me vas a dar las palabras para que yo ore, porque tengo tu vida, soy participante de esta vida divina. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Esta vida divina que hace en nosotros, nos hace que nosotros no volvamos a caer de nuevo ¿en qué? En las garras del mundo, en las garras del diablo, en las garras de la concupiscencia de la carne para hacernos retroceder. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la vida de Dios. Si tú tienes la vida de Dios, en la vida de Dios está el poder para vencer el pecado, está
está el poder para vencer la depresión, está el poder para vencer la tristeza, está el poder para vencer toda clase de adversidad, porque eres participante de la naturaleza divina de Dios ahora en tu vida. Pero si eres vencido por el pecado, por los vicios, eres vencido por tu carácter, por tu carne, entonces la vida divina que está en ti no está teniendo el valor, no está teniendo la prioridad, no está teniendo la eficacia en tu vida, porque no está dándole lugar a eso. Entonces está ganando y tomando territorio el hombre natural, la naturaleza adámica, entonces te está venciendo. Dios te dio promesas, Dios te dio promesas poderosas, maravillosas. Cuando dice amén. Entonces, nosotros huimos de la corrupción del mundo. El espíritu que está en nosotros nos hace huir, nos hace no participar, nos hace que ya no más esa vida que nos llevó a la derrota, al fracaso, al llorar, al lamento, a la vida espiritual decadente, de no, ya no más eso. Porque ahora soy participante, ahora tengo promesa, Dios me prometió, Dios me habló por medio de su palabra, tengo promesas en la Biblia y yo las tomo para mi vida, Señor, y yo voy a andar sobre esa promesa, voy a caminar, Padre, te voy a ser fiel, te voy a amar, Padre, yo no puedo vencer porque humanamente soy débil, pero tengo tu vida en mi espíritu y tu vida me hará que yo venza toda adversidad, que venza todo pecado, que venza toda debilidad humana, tu vida de resurrección, tu vida de victoria en mi vida. ¡Ay! Dale un aplauso al que vive en esta tarde. A medida que nosotros tenemos esta vida y nos unimos a esta vida divina, al Espíritu del Señor, vamos a comenzar a ver y a notar en nosotros cómo el Espíritu va añadiendo y va transfiriendo y va haciendo que nosotros vayamos creciendo y se nos vayan agregando muchas cosas por la vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero claramente que todo esto requiere de un esfuerzo, es decir, esto requiere de un esfuerzo. Todo este agregado del Espíritu no viene porque solamente el Espíritu entró y ya está, no. Requiere de tu consagración, requiere de tu vida espiritual, requiere de tu oración, requiere de tu compromiso, requiere de que tú le seas fiel a Dios, requiere de que tú te comprometas con Dios, que le ames a Dios, que aborrezcas lo que aborrece Dios, lo que Dios aborrece, que tú lo aborrezcas, que tú no quieras participar ya, porque ahora eres de Dios, porque ahora Dios está en tu vida. ¿No dicen amén? Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, porque tenemos la vida de Dios en nosotros, está esa vida en nosotros, está en tu decía hermano, esa vida está dentro de ti. Entonces, cuando tú tengas problemas, cuando tú tengas momentos difíciles en tu vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Te tienes que desesperar? ¿Te tienes que poner a llorar? ¿Te tienes que amargar? No. Ven dentro de ti y hable al Espíritu que está. Espíritu, yo sé que tú estás dentro de mí. Señor, tú estás en mí. Te pido que me ayudes. Te pido que, Padre, me dé la fortaleza para vencer. Te pido, Señor, en esta hora, en este día, en esta noche, en esta tarde, en esta mañana. Señor, no puedo más, me siento débil, me siento a caer, me siento que no tengo fuerza, te necesito. Ayúdame, Señor, levantame, fortaleceme, renovame. Te necesito, Señor. Y te puedo asegurar que cuando tú clames, Dios te va a ayudar. Dios vendrá sobre ti. El Espíritu se va a impartir en tu vida, en tu interior. A veces, muchas veces las personas buscan consejo en personas que no tienen que buscar. Le preguntan, mira esta situación, vos qué pensás, vos qué decís, a vos qué te parece, y por ahí esa persona no está capacitada para darte un consejo. Ve a la persona del Espíritu, ve al Señor que está dentro de ti, pregúntale a Él.
Muchas veces los creyentes quieren sentir ese fuego, quieren sentir la voz de Dios, no, y Dios está dentro de ti, te dice, yo estoy acá, dentro de vos. ¿No te dicen amén? Entonces la Biblia dice que, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia son los deseos de la naturaleza pecaminosa de la persona. Todo lo concupiscente, todo lo que te arrastra al pecado, lo que te arrastra por tu propio deseo humano. Amén. Eso es la concupiscencia, todo lo que es y lo que procede de la naturaleza humana caída, que te lleva a pecar, que te lleva a defraudar a Dios, que te lleva a negar a Dios, que te lleva a ir en contra de Dios. Pero eso era cuando tú no tenías a Dios como vida en tu interior. Cuando nosotros no teníamos a Jesús, vivíamos en el pecado, vivíamos pecando, vivíamos haciendo cosas que a Dios le agradaba, en vicio, en drogas, en un montón de cosas terribles. Pero ahora teniendo a Dios, ¿por qué? Porque estábamos bajo el dominio de Satanás. Pero cuando Dios nos liberó del dominio de Satanás y Él vino y Él nos rescató, nos limpió y entró en nosotros, ahora Él está en nosotros y ese poder ejerce en nosotros para que por medio de Él venzamos todas esas cosas. No digas no puedo, no digas no voy a vencer. Sí, Señor, voy a vencer. No porque yo soy fuerte, porque tú estás en mí. Y si tú estás en mí, yo voy a vencer porque tú me darás la fortaleza. Me darás las herramientas, me direccionarás, me guiarás, Señor. Me hablarás cómo solucionar este problema. Me guiarás cómo decidir en esta situación. Vas a ser tú, no voy a ser yo, tú, Señor. Porque el Espíritu está en nosotros y nos hizo huir de las cosas del mundo. Vosotros, escuchen, poniendo toda diligencia. Cuando habla de poner toda diligencia, está hablando de poner todo esmero, todo esfuerzo, todo compromiso, toda dedicación. Diligencia en otro sinónimo es esmero. Es una persona comprometida, es una persona que le pone el compromiso a lo que va a hacer, que es diligente en sus asuntos, que es esforzado en sus asuntos. Entonces dice, vosotros poniendo toda diligencia, poniendo todo ese esfuerzo, todo ese esmero, poniendo todo de ustedes. El Espíritu Santo va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Poner de nosotros el esmero, poner el propósito, poner el compromiso, poner la dedicación, poner y entregar el tiempo para que eso comience a ocurrir. Y el Espíritu que está en nosotros nos va a ir añadiendo, va a ir agregando, va a ir impartiendo. ¿Qué dice? Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. A la fe virtud, y a esa virtud conocimiento. Una virtud es algo que alguien puede hacer, que tiene capacidad. Usted para hacer un oficio, tener un oficio o hacer algo, por ejemplo, usted dedicó tiempo, dedicó estudio para aprender, para que luego usted pueda ejercer ese oficio. Si usted quiere ser una persona experta en computación, en programas, en cosas así de tecnología, usted tiene que capacitarse, tiene que estudiar, tiene que dedicarle tiempo para que luego usted tenga todo ese conocimiento para aplicarlo. Bueno, así es también en la vida espiritual. Esto dice, pongan ustedes de ustedes mismos toda diligencia y a la fe añadir virtud. ¿Quién lo va a añadir a esto? El Espíritu Santo. ¿Quién me va a añadir? La vida divina. ¿Pero por qué? Porque yo me esmero, porque yo busco, porque yo también pongo todo ese compromiso para que en la vida divina eso resurja y eso me vaya añadiendo el Espíritu para que el conocimiento, luego dice al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Y a la paciencia, piedad, a la piedad, efecto fraternal, y al afecto fraternal, amor.
en el tiempo que le dedicas, todo eso se va a ir añadiendo. No dando lugar al diablo para que ninguna de estas cosas, porque el diablo no quiere que estas cosas estén en tu vida. El diablo va a buscar la manera para que se manifieste no estas virtudes divinas del Espíritu, estos frutos divinos del Espíritu. Él quiere que se manifieste la carne, el enojo, la ira, la contienda, la pelea. Y aún hay cristianos que teniendo la vida del Señor dentro de su vida, viviendo dentro de su corazón, de su espíritu, no están poniendo toda diligencia, como dice aquí. Están dando lugar a la carne, al diablo, y el diablo los hace que discutan, que peleen, que griten, que digan cosas que no tienen que decir. ¿Por qué? Porque no están poniendo diligencia, porque no están poniendo de ellos mismos para esforzarse para que por medio del Espíritu que está en nosotros, el Espíritu añada todas estas cosas, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y todas esas cosas que Dios quiere impartirnos, porque esto procede de quién, de Dios, del Espíritu, no de tu naturaleza. Tu naturaleza humana está caída, tu naturaleza humana está en derrota, en decadencia, tu naturaleza humana está en fracaso, pero si tú tienes al Espíritu del Señor, la vida divina, eres participante de todas estas cosas que Dios te quiere entregar, que Dios te quiere dar, pero tienes que poner toda diligencia, tienes que poner todo compromiso, tienes que poner todo lo que el Señor quiere para que de esto te sea añadido. Entonces dicen amén. El ser diligente significa ser responsable, consecuente en nuestro compromiso con Dios, honrarlo en la oración, en las promesas, en los mandamientos, sin apartarnos de la palabra. Eso es ser diligente. Y los sinónimos de diligente son cuidadosos, eficientes, eficaz, cumplidor, laborioso, cuidadoso, una persona activa. ¿Cuánto dicen amén? Vaya conmigo, por ejemplo, al libro de Proverbios, rapidito ahí. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuándo van a poner toda diligencia en las cosas de Dios? ¿Cuándo van a poner toda diligencia, todo empleo, toda eficacia, todo cuidado en las cosas de Dios? Libro de Proverbios, capítulo 12. Verso 24. Se lo quiero leer en la traducción viviente. Miren lo que dice. En esta versión, después la leemos en la Valera. En esta versión dice: trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. Cuando dice amén. En la Reina Valera dice: la mano de los diligentes señoreará. ¿La mano de qué? De los va a enseñorearse, va a gobernar. Pero dice: más la negligencia será tributaria. ¿Cuánto dice amén? Miren lo que dice el Proverbio ahora, pero 27, 27:13. Miren lo que dice 27:13. Perdón, 21, perdón. 21:5. Dice así: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Qué dice? Que los pensamientos de quién? De los diligentes tienden a qué? A la abundancia. Por ahí muchos están diciendo: bueno, pero ¿qué abundancia más? No, a la abundancia de las cosas de Dios. El diligente se mira y los pensamientos que tienen son de Cristo. Porque Cristo es abundante. ¿Cuánto dicen amén? Mas todo, escuche, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza.
Los pensamientos, el dirigente, como dijimos que es cuidadoso, es laborioso, es cumplidor, es una persona que hace las cosas de una manera correcta, de una manera que va a ver las cosas. Pero dice aquí que los pensamientos del dirigente tendrán abundancia. Pero luego dice que el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. El que va o el que toma, para que usted entienda, decisiones rápidas, de una manera loca, va a ir a la pobreza. Pero el que piensa, el que es inteligente, el que es cuidadoso, el que ve las cosas que pueden llegar a venir por una mala decisión, es inteligente, está pensando, está siendo cuidadoso, está viendo más allá de las cosas que pueden pasar. ¿Cuántos dicen amén? Decía que no seas un loco apresurado, no seas una loca apresurada. Sé un dirigente, sé dirigente y tendrás pensamientos abundantes. Vendrán las ideas, vendrán claras en tu mente. ¿Cuántos dicen amén? Tu mente estará clara, tu mente tendrá luz, pensará de la manera correcta. No hablarás de una manera loca, apresurada. Veo que hay gente que habla de manera loca, apresurada y después se olvida con las palabras. No, piense lo que va a hablar. Medite antes de hablar, piense. Porque muchas palabras no faltarán pecado, dice el proverbio también. ¿Cuánto dicen amén? Miren lo que dice ahora el mismo proverbio, pero el capítulo 13. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los dirigentes será prosperada. El perezoso quiere mucho pero nada alcanza por la pereza, por ese espíritu que tiene. La pereza está relacionada con una palabra argentina, con la vagancia, con el vago. Entonces dice que el vago o el perezoso nada va a alcanzar, pero el diligente sí, dice la palabra del Señor. Dice que el alma será prosperada. El perezoso desea mucho, pero nada hace. Vive de sueños. Dijo el sabio Salomón, vanidades ilusorias. Solo desea cosas, pero nada alcanza. Pero el alma del diligente será prosperada. ¿Cuánto dice amén a eso? Ahora en el capítulo 10 de este proverbio, capítulo 10, verso 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los dirigentes enriquece. El negligente va a la ruina, va a la pobreza, todo malgasta, todo derrocha. Pero el dirigente que es cuidadoso, que es aplicado, se va a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? Decide, no seas negligente. ¿Saben por qué a veces hay hermanos que están pasando necesidad? No es porque Dios no les provea, sino porque no saben administrar bien las riquezas que Dios le da. Malgastan, compran cosas innecesarias. Se meten en cuenta, préstamos, compran ropa que no necesitan, pero por querer tener algo nuevo, es como ese comprador compulsivo que necesita comprar, tener. Entonces eso lo va a llevar a la pobreza, lo va a llevar al endeudamiento. Y la deuda es una maldición. La deuda acarrea maldición para nuestras vidas. Por eso no tenemos que deber nada a nadie. Nos quedemos sin poder, pero paguemos la deuda. Amén. Porque la deuda es una maldición. ¿Usted sabe eso? Que la deuda es una maldición. Usted debe y no paga. Y a veces encima hay cristianos que le gusta pedir y no devolver. O sacan y no pagan. Es una maldición eso. Pero digo conmigo, yo no quiero ninguna maldición. Yo quiero la bendición, yo quiero ser diligente, Señor. Yo quiero ser aplicado, yo quiero ser sabio en la administración. Dele a Dios, claramente le tiene que dar a Dios, dele su ofrenda, dele su diezmo al Señor y Dios le va a bendecir también. Y va a ver cómo Dios le va a prosperar y Dios le va a multiplicar.
pero también sea aplicado, sea diligente para que usted pueda, como dice ahí, prosperar. La mano de los dirigentes enriquece. Todo lo que el dirigente toca, prospera. ¿Por qué? Porque es dirigente, porque es una persona que está con Dios, que Dios está con esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, vamos al capítulo 7 de este libro. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. ¿De quién está hablando el sabio Salomón? Está hablando del amado, que él salió a buscarlo diligentemente, con fervor, con eficacia. Lo salió a buscar de la manera comprometido con Dios, lo quería encontrar. ¿Y qué dice? Que lo ha hallado. El diligente que busca, encuentra. Encontró al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué dice? Volvamos ahí donde estábamos entonces, Pedro. Dice que debemos nosotros diligentemente, con toda diligencia, poniendo y para que se añada a la fe virtud, conocimiento, se añada dominio propio. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto quieren que eso comience a ocurrir en su vida? En este año 2024, ¿cuánto quieren en este tiempo ser diligentes, que eso se añada, que el Espíritu vaya añadiendo, que el Espíritu vaya impartiendo, que el Espíritu vaya dando, entregando? ¿Cuánto quieren eso? Amén. Yo me gozaba en la reunión de Pilar. ¿Se acuerdan lo que Dios habló ayer? El viernes, aquí en la iglesia, cuando hablamos del rey Ezequías, que ningún profeta le dijo lo que le tenía que decir, pero él vio la situación y él mismo le dio. Y hoy el profeta, hablando, ¿cuántas confirmaciones más quiere? Le decía a todos, no. ¿Cuántas más cosas Dios quiere que le hable con todo lo que Dios viene hablando? Le viene hablando por la palabra. ¿Y qué? ¿Y no fue lo que el Señor nos habló el viernes aquí? Ezequías no tuvo que venir un profeta a decir: Ezequías, las cosas están mal. Ezequías vio la realidad espiritual, como predicamos el viernes, vio cómo estaba la situación y él dijo: vamos a buscar a Dios para que esto cambie, para que esto cambie de una vez por todas, para que la presencia de Dios retorne y que Dios aplaque su vida. Dios confirmó muchas cosas de lo que hablamos jueves y viernes. Escuche, verso 8, ya vamos terminando. No vamos a poder dar todo esto, pero vamos a dar los puntos principales, que es lo que Dios quiere con nosotros. Si nosotros añadimos todo esto, va a tener un resultado glorioso: conocimiento, dominio propio, paciencia, amor fraternal, el amor. Eso va a traer un resultado, eso va a traer una vida espiritual plena en nosotros. Porque todo eso procede ¿de quién? Del Espíritu, del Señor. Pero nosotros ponemos toda diligencia para que eso día tras día vaya obrando y se vaya entregando por medio del Espíritu. Porque si estas cosas, verso 8, están en vosotros y abundan, ¿dónde tienen que estar? Decid conmigo: tienen que estar en mí. Y tienen que abundar. No os dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice esto? Si esto abunda, todo lo que está en los versículos anteriores, vamos a dejar de estar ociosos. ¿Qué es una persona ociosa? Una persona ociosa es una persona que no tiene ánimo para hacer nada. Está todo el día ocioso, está todo el día echado en una cama, está todo el día sin ánimo de hacer nada. Tiene tiempo para orar, tiene tiempo para leer la palabra y prefiere estar haciendo otra cosa, o estar acostado, o estar haciendo, está ocioso. No está poniendo toda su diligencia para que abunde lo que leímos: el conocimiento, la virtud, el dominio propio.
Y el estar ocioso para Dios es algo que a Él le desagrada. Miren lo que dice Mateo. Vamos a dar dos ejemplos de esto. Libro de Mateo, capítulo 12. Esto es lo que dijo el Señor. Verso 36. Cuando uno está ocioso, hasta tus palabras son ociosas. ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra que no va a tener ningún resultado en tu vida. Es una palabra vacía, es una palabra que va a destruir, es una palabra que en algún momento esa palabra va a traer conflicto con la ociosidad. Entonces, amén. Miren lo que dice Mateo 12:36. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y una palabra ociosa también está relacionado con una palabra en la carne, con palabras que no contienen la vida del Espíritu, con palabras que no contienen a Dios. Una palabra ociosa es una palabra que no construye, que no edifica, sino una palabra que es al vacío y que no causa efecto en nada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice Dios que daremos cuenta de las palabras ociosas en el día de ¿qué? Del juicio. Usted tiene que hablar, y si habla o va a decir algo, que hable, pero que hable con un fundamento, que hable realmente palabras que bendigan, que edifiquen, que sean de bendición para tu hermano, para tu familia. Porque si es una palabra ociosa, una palabra en la carne, en la emoción, es una palabra que no va a traer resultado, es una palabra que no va a traer vida a tu espíritu. Luego dice el siguiente verso, porque por tus palabras, escuche, serás justificado y por tus palabras serás condenado. Toda palabra ociosa que salga de tu boca puede ser justificada o puede ser condenada. ¿Cuánto dice amén? Proverbio 28. Vaya rapidito. (28, 19) El que labra su tierra se saciará de pan. El que labra, el labrar requiere de sacrificio, de trabajo. ¿Qué va a hacer? Se va a saciar de pan. Mas el que siga a los ociosos se llenará de pobreza. El que siga a un ocioso, el que siga a aquel que no hace nada, aquel que no tiene deseo, aquel que no se quiere comprometer, aquel que está ahí en la iglesia pero nada quiere, no se compromete y está y quiere permanecer y quiere estar, nada va a acontecer, lo llevará a la pobreza. El evangelio hoy liberal, online, es un evangelio ocioso. Es un evangelio que te empobrece espiritualmente, no te enriquece. Entonces todos esos predicadores del evangelio moderno darán cuenta de todas sus palabras que dan. Palabras que motivan y llenan el alma, pero no palabras que edifican tu espíritu, que te llevan al arrepentimiento, que te llevan al cambio, que te llevan a buscar a Dios, que te llevan a mirarte cómo está. Esas palabras que vienen del espíritu, de parte de Dios, te examinan tu corazón, ven cómo estás, ven cómo te estás moviendo, ven cómo está tu pared, si está torcida, y Dios la tiene que tirar y hacer pared firme, como Dios nos habló hoy. Pero esos predicadores que hablan esas palabras ociosas darán cuenta en el día del juicio. Diga, levanta tu mano y digo, Dios, Señor, guárdame de dar o transmitir palabras ociosas, Señor. Yo no quiero que ninguna palabra vana, una palabra que no tenga resultado, una palabra que no sea del Espíritu, una palabra que no proceda para la edificación de mi hermano, de la iglesia, de mi familia, salga de mi boca, porque yo seré, Señor, condenado por esas palabras, pero también seré justificado. Si hay palabra, seré perdonado. Si, Padre, me he arrepentido, si me he humillado, Padre,
a su nombre. En Timoteo 5:13, yo lo leo y dice, le habla Timoteo, el apóstol Pablo le habla, con respecto a la conducta de las viudas, con respecto a la conducta de los jóvenes, de las jovencitas, y dice así en el verso 13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Habla de las jóvenes o de las personas que andan de casa en casa, están ociosos y van de casa en casa hablando cosas que no tienen que hablar, palabras ociosas. No palabras que edifiquen, no palabras de la Biblia, cosas de Dios, del reino, de las cosas celestiales. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ya para ahí estamos terminando, volvamos de nuevo y rápido a Pedro. Dice, si esas palabras, y si nosotros estamos ociosos, ¿qué dice? No vamos a dar fruto. No vamos a dar fruto, vamos a seguir estando siempre en la misma condición. Porque andamos ociosos, porque lo que decía en el capítulo 6-7 no está abundando en nosotros. Pero el que dice, el verso 9, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Lo que dice el verso 5, 6, 7, que no pone diligencia. El que no tiene eso y sigue estando ocioso, miren cómo dice el apóstol Pedro, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Tiene una visión muy corta. Cuando habla de vista, habla de visión espiritual. Está hablando de una vista que anda en lo natural, no en la vista espiritual, y la vista es corta. No está abundando en esas cosas. Está ocioso, entonces tiene la vista corta, como dice el apóstol Pedro. Dice que es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué quiere decir esto? Es ocioso y sigue todavía recayendo y sigue todavía fracasando y sigue todavía con los mismos pecados. ¿Por qué? Porque no le puso toda diligencia a lo que Dios pide. Pero en esta noche levanta tu mano y decir al Señor, Señor, si yo no he puesto diligencia en tus asuntos, Padre, si yo no he puesto diligencia al compromiso que tengo contigo, Señor, y he estado ocioso, han salido palabras ociosas, no estoy dando los frutos, Señor, que tú me estás hablando, que están en la vida del Espíritu, y eso puede agregarse a la vida espiritual, se puede agregar al Espíritu humano, y yo puedo, Señor, Padre, en este tiempo manifestar eso, no porque soy yo, sino porque estoy unido a ti. Padre, perdóname si he estado ocioso, si he hablado palabras ociosas, si he hablado palabras que no han sido edificantes de bendición, han sido palabras vanas, han sido palabras huecas, han sido palabras sin fundamento, han sido palabras en la carne, han sido palabras que no han sido de bendición. Perdóname, Cristo, y en esta noche, Padre, añade, voy a poner toda diligencia, voy a poner ese compromiso, voy a ser laborioso, Señor, voy a ser una persona, Padre, cumplidor, una persona cuidadosa, una persona activa, eficaz en la obra de Cristo. Rica la mazonda la macaya. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Hagan firme. ¿Qué está diciendo Pedro? Ustedes eligieron de seguir a Cristo. Esto sea firme en sus vidas. Ustedes tomaron el compromiso de amar al Señor hasta la muerte, hasta el final, y que ese llamamiento que fue divino, santo, lo cumplan. Hagan firme vuestra vocación, dijo el apóstol Pedro. Hagan firme vuestro llamado, dijo el apóstol Pedro. ¿Qué quiso decir? Ustedes tomaron la decisión de seguir al Señor, ahora no
como dice aquí, porque, mire, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Se hace firme el llamado, se le pone toda diligencia, no vas a tropezar. No vas a caer, no vas a tropezar con la misma piedra, no vas a fracasar como muchas veces fracasaste, no te va a visitar la tristeza, la amargura, el dolor, no vas a recaer en el conflicto, no vas a recaer en las cosas que te han hecho tropezar en tiempos atrás, no, ¿por qué? Porque dice el Señor, si tú le pones toda diligencia, a la fe va a añadirse virtud, y a la virtud se va a añadir conocimiento, y al conocimiento se va a añadir dominio propio, y al dominio propio se va a añadir la paciencia, y a la paciencia se va a añadir el amor fraternal, y al amor fraternal se va a añadir el amor de Cristo en sus vidas. Aplaudan que vive, si va a aplaudir, aplaudan en esta tarde. Y a su nombre. Verso 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Escuchen, dijo Pedro, esto se lo voy a recordar siempre. Pedro parece que le repetía, Pedro parece que le hablaba, Pedro parece que reiteradas veces le hablaba. Dice, por eso no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aunque ustedes sepan, aunque ustedes conozcan muchas cosas del Evangelio, siempre les recordaré esto. No anden ociosos, no anden de esa manera, sino que pongan toda diligencia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Verso 13, ya terminamos. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Mientras Pedro dice, mientras yo esté con vida, los voy a amonestar. Voy a soltar estas palabras para que estas palabras lo hagan reaccionar, los despierten. Esta amonestación, estas exhortaciones para que despierten. Mientras yo esté con vida, dijo Pedro, Pedro ya en poco tiempo iba a ser sacrificado, pero mientras yo esté con vida, los voy a molestar, les voy a llamar la atención, les voy a decir que despierten, les voy a decir, no estén ociosos, pongan toda diligencia, porque si ponen diligencia a las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ustedes no tendrán la vista corta, ustedes no caerán jamás, sino que ustedes resurgirán en el poder del Espíritu y darán y manifestarán los frutos del Espíritu de Dios. Rica la mazona la vaca. Levanta tu mano en donde estás en esta noche. Levanta tu mano en esta noche. Y dijo Pedro, pongan toda diligencia cuando sea mi partida. Nunca olviden estas cosas, parafraseando el último versículo. Nunca olviden, mi partida está muy cercana. Y pongan diligencia a todos estos asuntos divinos. A veces los creyentes quieren muchas cosas de Dios, pero no hay compromiso, no hay dedicación, no hay entrega. Por eso no hay esa multiplicación de las cosas divinas. Pero cuando nosotros ponemos toda diligencia, cuando nosotros realmente nos entregamos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame, Padre. Estás tan cerca que a veces yo te siento tan lejano, pero estás tan cerca, estás dentro de mí, Señor. Ayúdame, Padre. Señor, renuévame, fortaléceme, Señor. Extiende tu favor, tu misericordia, tu benevolencia en mi vida, Padre, en esta noche. Rica lama sonda, lama canta, lama calla. En este año 2024, Dios nos habló hoy que la gracia, el poder y la gloria que se va a manifestar será mucho mayor. Pero también para que haya una gracia y una gloria mayor, habrá que ser diligente en los asuntos divinos y espirituales para que todo eso también sea manifestado de una manera más profunda y gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano, ponte de pie en esta noche. Rica la mazón, la macaya. El Señor